Muy buenos días, estudiantes de nuestro Liceo Cristiano Vida Nueva. Esta mañana queremos continuar con nuestros devocionales y tenemos un invitado muy especial de nuestra institución, el vicerrector Oscar Gutiérrez. Bienvenido, vicerrector. Bueno, muy buenos días. Gracias a la invitación del profe Carlos. Saludar a todos los estudiantes, a esas familias, a todos estos que hoy en día estamos trabajando por este medio y que ha sido también una bendición. Así que pues vamos a compartir un poco de aquello que nos apasiona y es sobre la palabra de Dios en este mes de la Biblia que estamos ya culminando, octubre, y que es un libro que vemos, profe Carlos, que es muy temido por algunas naciones. Algunas naciones han cerrado la puerta. Si vemos la historia, hay personas que pagaron el precio para que hoy usted, yo y los que están ahí podamos tener una Biblia en nuestras manos. Así es, señor vicerrector, y lo más importante y lo más interesante de la palabra es que se cumple, ¿no? Y hoy estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios a través de lo que el mundo está pasando y vivenciando en este tiempo por medio de la economía y cuanto más por lo que estamos vivenciando por esta pandemia. Sí, hay algo que me sorprende, me gusta ser muy lector y ver la historia. No lo tenía antes, los jóvenes lo conocen, creo que todos hemos sido muy sinceros. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero cuando nos encontramos con ese personaje que está expuesto ahí en esa palabra, todo cambió. Hoy nuestro anhelo, creo que todos los maestros, padres, y que ojalá sea el anhelo de ustedes jóvenes, quizás en mi caso, y creo que el profe Carlos, nuestros testimonios, no fuimos muchachos malos en nuestra juventud y era otros tiempos, no somos tan viejos, pero eran otros tiempos, pero teníamos otras costumbres y veíamos a Dios como para los ancianos, para los viejos. Y resulta que hoy, sin ser viejo, digo, perdí la mitad de mi vida, de lo que tengo, de no conocerlo a Él. En este tiempo, más de ya 22 años, andando y buscándolo ahí y entendiendo la palabra de Dios para nuestras vidas es algo precioso. Cuando el profe Carlos cuenta David Wilkerson, y me gustaría dejarles esa tarea, busquen la profecía de David Wilkerson. Él en 1986, por medio de la lectura y de la intimidad con Dios y de creerle a Dios, Dios le da una profecía. La profecía tiene que ver con la palabra. La palabra de Dios es el libro más profético y más verdadero que hay hasta este tiempo, 2021, 2020. Pero tenemos en esa profecía, Dios le habla de muchas cosas y hablaba de esta pandemia. Así que los reto a que lo busquen, quizás les vamos a dejar el link para que lo vean y ustedes lo miren. Hablan que hoy el petróleo no será esa riqueza de las naciones, sino que será el oro. De todo lo que estamos viviendo, y me parece tremendo. Me gustaría que los jóvenes, que de pronto así como yo, que era joven, no comía entero, yo iba e indagaba, y al indagar encuentro que no hay más palabra verdadera, fiel, real y viva que la palabra de Dios. Así es, vicerrector. Y algo importante de lo que tú mencionas con relación al pastor David Wilkerson, que ya en este momento se encuentra en la presencia del Señor. Amén, sí. Y algo que a mí me asombró bastante estudiando un poco sobre él fue cuando él advirtió a su iglesia lo que iba a pasar el 11 de septiembre, ¿no? Sí. Y es algo muy interesante, y precisamente lo que tú dices con relación a lo que Dios le reveló en la Escritura, y de hecho Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, si no estoy mal, dice que Dios revelará a sus siervos lo que va a acontecer en estos tiempos. Entonces creo que el volvernos siervos, el principio de volverse siervo es por medio de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Sí, y ya nos volvemos lo bueno de la palabra, jóvenes, y los que me están oyendo, es que la misma palabra y Dios nos promete que Él revelará cosas ocultas a aquellos que tienen como una intimidad con Él. Joven, métete con Él si no nos crees. Yo cuando leo esta palabra, y el profe creo que también ha leído todo el testimonio de David en su profecía, es tremendo ver que en 1986, si contamos cuántos años llevamos, Dios le había revelado lo que iba a suceder. Muchas cosas. O sea, eso es intimidad, eso es lectura, porque dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. ¿Usted se imagina, jóvenes, el clamor que aprendió a hacer David por medio de la palabra? Eso a mí me da escalofrío, porque si uno lee muy bien eso, uno dice, es un documento
fiel a lo que hoy estamos viviendo y a lo que vendrá. Sí, definitivamente la palabra de Dios es exacta y por eso es perfecta, ¿no? Lo que ayer mencionábamos en el devocional, la palabra de Dios es perfecta. Y precisamente esta mañana queremos compartirles un texto con el señor vicerrector. Y es un texto muy conocido en la Biblia, dice que de pronto algunos de ustedes hasta de memoria lo saben porque lo escuchaban en la boca de algunos de nuestros estudiantes. Y es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, donde precisamente el apóstol Pablo le da un consejo a un joven, ¿no? Que era Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y era un lugar demasiado complejo porque Éfeso en aquel tiempo era la cuna de la idolatría en el mundo, era una ciudad de comercio muy importante donde llegaban muchísimas gentes de diferentes lugares del mundo conocido en aquel tiempo. Y pues Timoteo como joven debía enfrentarse a cosas que quizás para la época de él son similares a nuestra época. Y dice la escritura dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y algo que me llama la atención es cómo empieza el texto, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Creo que en ese sentido, lo primero que debemos de tocar en esta mañana es eso, ¿no? Que Dios es el autor de la palabra. Sí, de pronto como jóvenes, ¿verdad? Que a veces pasan muchas cosas por nuestra mente, ¿cierto? Porque fuimos jóvenes, nosotros pasamos por las aulas, en otros tiempos, pero pasamos. Y verdaderamente cada vez que nos acercamos a esa verdad, nos volvemos más maduros. ¿Maduros en qué? En entender que la palabra no tiene pierde, o sea, es verdadera. Para complementar eso que está ahí, claro, esa palabra se la dio Dios a los hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando vamos a mirar en la palabra, ¿quién es el Espíritu Santo? Es aquel que dejó Jesús, que lo hablábamos en otros devocionales anteriores, creo que tuve que ver en ese devocional, y es ese que inspira, ese que revela, ese que escucha al Padre y al Hijo y lo cuenta a sus siervos, a sus hijos, a sus discípulos. Si hablamos también podemos encontrar en Amós, en el libro de Amós 3:7, un libro precioso que tiene que ver con la profecía, con la palabra de Dios, y dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele ¿a quién? A sus profetas. Entonces estábamos hablando de David, sí. Estamos hablando, tú tocaste lo de Pablo, recuerden que era perseguidor de los cristianos, pero llega un momento que se encuentra con el Señor Jesús y el Señor Jesús le deja una marca que todos sabemos. Y una marca que para muchos de nosotros hoy en día sería tremendo, perder la visión. Pero Dios necesitaba hacer eso con el Saulo para convertirlo en un Pablo. Entonces, qué bueno es que hoy quede cerrado y entendido, inspirada por Dios. Sí, la escribieron los hombres, pero ningún hombre en el planeta Tierra, ni en los siglos que hemos vivido, podría darle la secuencia, ¿cierto? La trayectoria. Recuerden que tiene más de 1600 ¿cierto? Años de diferencia uno con el otro. El orden que está en la Biblia, pues es un orden que ya lo hemos hablado, es un orden que se da, ¿cierto? Pero hay un orden también que da Dios en cada cosa. La palabra no es para los antiguos, ¿cierto? Los antiguos la vivieron. Nosotros tenemos el privilegio de poderla tener y poder ver que es verdad en nuestras vidas cuando la aplicamos. Claro que sí, de hecho lo que tú mencionabas con relación a que esta palabra es confiable, ¿no? Porque viene de parte de Dios, es decir, aunque fue escrita por hombres, el autor de la Biblia es el Señor. Y es bien interesante porque ella misma dice que por la palabra fueron hechas todas las cosas. La palabra es el mismo aliento de Dios y es como Dios la transmitió a los hombres para que los hombres dieran a conocer a un Dios real y verdadero. Es a través de la experiencia, y la misma Biblia nos enseña, ¿no? Que Dios nos instruye por medio de experiencia, de tener una intimidad con Él, de compartir con Él, de dejarnos llevar y tomarnos de la mano del Señor para poder hacer su voluntad. Entonces creo que la Biblia no se equivoca cuando dice que es inspirada por Dios, pero que es útil para enseñar. Y creo que en el contexto que nosotros manejamos entendemos muy claro qué es la enseñanza, porque desde nuestra profesión como docentes entendemos que para poder enseñar hay que ser pacientes. Y Dios ha sido paciente con la humanidad para poder llevarles a entender su voluntad, ¿no?
Sí, de hecho tocaba la palabra desde Génesis, y cuando ya hace toda la creación y habla y camina, ¿cierto? Con su creación, Adán y Eva, y comienza a enseñarles. Y la primera enseñanza que nos deja es sobre obediencia, porque les dice, mire, de todo, menos de este árbol. Y la palabra es preciosa, jóvenes, y por eso yo creo que lo que decía el profe, nosotros acá no nos decimos licenciados. Hemos aprendido que cuando le decían al Señor maestro, en ese tiempo y en ese contexto, maestro era un maestro que iba por encima de los escribas. El escriba era el que traducía en pergaminos, el fariseo que tenía otra cultura y otras culturas que habían ahí. Pero lo bonito es saber que somos maestros y el maestro enseña. Dios se encargó de darle, ¿cierto?, a la palabra, porque muchos la conocen también como el manual de vida. Claro. Y es para eso, para enseñar. Joven, ¿quieres de aquí a un tiempo ser líder en algún lugar? Tienes que sujetarte al manual de vida. Ahí nos enseña a ser las mejores personas, aprender a perdonar, aprender a morir a nuestras propias pasiones, a nuestros deseos. La palabra de Dios, por eso no se equivoca, es útil para enseñar. Y es algo importante, y como maestros del liceo yo creo que ya hemos sacado bastantes generaciones, y en el momento no nos entienden, de pronto se ponen bravos con nosotros, no entienden por qué les exigimos ciertas cosas, pero hemos visto la experiencia y testimonios de jóvenes que dicen, tenían razón, y no era por capricho de nosotros, sino que Dios nos enseña para enseñar a otros. Dios es maestro, nos instruye bajo esa cobertura para ser maestros en este tiempo. Claro que sí, y precisamente lo que tú mencionabas con relación a nuestros estudiantes es poder ver cómo ellos mismos han podido tener una vivencia de lo que se les enseñó en este lugar con relación a la palabra. Y precisamente hace unos días hablaba con uno de ellos que está fuera del país, y él pasó por la institución, duró 6 años en la institución, y quizás fue de pronto, o tuvo momentos difíciles con nosotros, porque la rebeldía y la situación emocional de los jóvenes pues, no es fácil. Y él me decía que hoy en día, después de que Dios lo lleva a otro lugar, se va a dar cuenta de la importancia de lo que se hace en este lugar, de lo importante que era enseñar la palabra, de lo que se ha sembrado en el corazón. Y él decía, hoy entiendo realmente la labor que ustedes hacen. En el colegio no lo entendía, no sabía lo que ustedes estaban haciendo, me decía, de hecho muchas veces me opuse a lo que hacían, pero hoy en día, ya fuera de la institución, fuera del seno de mi familia, fuera del país, me doy cuenta de que lo que ustedes me enseñaron hoy en día me sostiene. Y creo que la segunda parte que nos menciona acá, que es útil para enseñar y para redarguir, para corregir, precisamente la palabra amonesta, ¿no? La palabra endereza. Y causa ampolla. En un tiempo yo tuve que ver, o tengo que ver, con la disciplina, el orden, la puntualidad. Créanlo, muchachos, que hay muchas instituciones en el mundo, en nuestro municipio, hay muchos hogares y papás. Hoy nuestra sociedad está viviendo una crisis y vemos muchas cosas, pero como lo decía, para tocar un poquito y arrancar con este otro segundo, o esta segunda parte, la palabra verdaderamente tiene unas enseñanzas preciosas. Yo solamente los reto a que las lean, a que las busquen. Cuando vemos hombres que se enfrentaron a ejércitos más numerosos, pero Dios les daba y los corregía. Quizás uno, como si fuese en ese tiempo, uno quiere, llamemos a los ejércitos, llamemos a las compañías, pero Dios enseña, o sea, redarguía y corregía y hacía que sus hijos hicieran su voluntad. Una de las cosas más bonitas de que me parece, hilándolo, es buscar la voluntad de Dios, porque cuando lo redarguye a uno, ¿cuántos de ustedes y nosotros no hemos tomado malas decisiones? Todos. Pero cuando nos suceden las cosas, viene esa voz que es audible, esa voz interior que es el Espíritu Santo, porque la palabra también dice que Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nos enseña eso, a que tenemos que andar bajo esa corrección. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, en un pasaje bíblico, es como un espejo y nos vemos reflejados, es una confrontación, es hablándonos Dios como ese padre, diciéndonos, hijo, si no vas por este camino, mira, y nos coloca la lección, porque eso también es muy bonito verlo ahí, es la lección que nosotros tomemos. Hoy nosotros podemos decir que estamos pasando ya cierta edad y que con los errores, las dificultades, porque no somos
perfectos, el único perfecto es el Señor Jesús, pero cada vez yo me aferro más a la palabra. Si voy a hacer algo, veo la corrección de Dios. Hoy en día, si vemos lo que está sucediendo en el mundo, lo decíamos ahorita, Dios ha hablado de muchas formas para que muchas más personas lleguen a sus pies. Depende de ustedes cómo quieren la corrección, cómo quieren ser redarguidos de una forma diferente, de una forma con misericordia. Lo aprendemos en la palabra. Claro que sí, y con relación a lo que dices de la corrección, la misma Biblia dice que Dios al que ama corrige. Y hay dos formas de aprender, o por consejo o por experiencia. Y creo que siempre ha sido mejor, la misma Biblia dice que es mejor el consejo, ¿no? Porque la experiencia deja malos momentos, deja cicatrices que quizás nos van a llevar de hecho, a sentirnos en el futuro acusados y una cantidad de cosas. Luego dice la Biblia que aparte de todo esto, nos instruye en justicia. Y creo que en este sentido, la palabra instrucción tiene que ver con formar, ¿no? Darle forma, darle sentido a algo. Y la Biblia dice que Dios nos creó así, ¿no? Conforme a su imagen y su semejanza, y a causa de la desobediencia del hombre, como bien lo decías ahorita, el hombre perdió la forma, perdió lo que Dios había hecho en él, la esencia que Dios había colocado en él. Y pues por esa razón él deja su palabra, ¿no? Para que el hombre se instruya, para que él vea en él un espejo, como lo decías ahorita, y que, como lo decía antes, los hombres en la antigüedad veían las cosas de Dios como una sombra, hoy las vemos tal como son. Claro, y cuando hablamos de justicia es algo precioso porque en la palabra lo habla y Él es sol de justicia. Cuando hablamos de justicia tenemos que hablar de que es justo, ¿cierto? Entonces en la palabra podemos entender que Dios con todo esto, con este pasaje bíblico, cuando dice que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, y el fruto es ser justo. Entonces, ¿por qué fue inspirada por Dios? Para eso, para enseñarnos, para que no cometamos errores, para que no hagamos lo que hicieron muchos de nuestros antepasados, o para que hagamos, viendo la palabra, a los justos que está en la palabra, ¿cierto? Porque nos da una promesa, que serán como palmeras, ¿cierto? Y qué bueno cuando el símbolo de la palmera para el pueblo de Israel es algo, es más, en cada casa hay en la entrada una palmera, porque eso tiene una simbología preciosa. Más adelante lo podremos hablar. Pero esto de justicia, jóvenes, es para ser justos. Ustedes como jóvenes piden justicia. Hoy el mundo está pidiendo justicia, pelean por muchas cosas que algunas son, casi la mayoría son necesarias, pero el que está por encima de ese gobernador, de ese presidente, es Dios. Y Dios nunca va a desamparar al justo. Por eso también habla que la oración del justo tiene poder. Entonces, a eso nos queremos llevar, y creo que eso finaliza este devocional, a que podamos ser justos. ¿Cómo puede ser justo? La justicia de Dios, no la justicia del hombre, la justicia de Dios en la palabra. Si es inspirada, yo la tengo que tomar así, no tengo que estar pensando que eso es una palabra para adoctrinar hoy en día, ¿no? Y queremos retarlo en eso con el profe Carlos hoy y en este tiempo, que podamos llegar a eso y poder estar bajo esa sombra, bajo ese sol de justicia, como lo representa la palabra, y llegar a ser justos. No somos perfectos, pero poder tener esa altura, ese don que Dios nos dice, poder ser justos en esta tierra. Y el que es justo permea todo primero, no con la razón, sino con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. ¿Qué pensará Dios? ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo lo haría Jesús? Jesús por eso nos dejó las parábolas, para enseñarnos muchas cosas sobre la palabra, porque no lo entendían en ese momento como era, y Jesús era un maestro, así como hoy. No se puede por este ejemplo virtual, lo vamos a hacer por otro. Entonces, son estrategias y metodologías que yo creo que Dios las sigue utilizando y que son para nuestros tiempos. Claro que sí, y finalmente termina diciendo que esta palabra tiene un propósito, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dios está preparando a su pueblo, está preparando a sus hijos, porque hay un propósito y es la eternidad, ¿no? Amén. Dios nos está llevando a esa perfección, a que vivamos en eternidad con Él. Entonces yo creo que, jóvenes, cerrando ese último fragmentico de la palabra, para toda buena obra. Nosotros queremos y creemos que si Dios no viene por su tierra, por su pueblo en este tiempo, que Dios nos permita, rétate a hacer buenas obras, rétate a ser el mejor,
reta para que tu vida pueda estar en las manos de Dios y podamos partir con Él y que nuestra vida, como lo dice, sea eterna. Hay una eternidad. Este cuerpo llegará algún momento a fallecer, se lo comerán los gusanos, esa es la realidad, pero nuestra alma tiene un dueño y esa alma es del Señor Jesús. Sí, Señor, así es. Y pues esta mañana quiero invitarte a que nos acompañes en una oración y orando por nuestra institución, precisamente con relación a la importancia de que sean instruidos y que entiendan y comprendan el propósito de la palabra de Dios. No, yo creo, y hemos visto salir generaciones, Dios me ha permitido ver generaciones y jóvenes en las selecciones, en el deporte, y hoy uno se relaciona muy bien con ellos, tú lo decías, y uno se encuentra con ellos y ese abrazo. Hace poco me encontré a alguien en mi iglesia y era como abrazarme y a decirme muchas cosas. En un momentico quería contarme todo lo que ha vivido. Le dije, ¿qué estás haciendo? Estoy en mi iglesia, pero mi iglesia no ha podido abrir por la cuestión de la pandemia. Y yo le decía entonces, dijo, no me quiero enfriar, yo estoy caliente, quiero seguir, entonces estoy aquí, pero yo sé que tengo un pastor, pero no me quiero enfriar. Y me contaba una cantidad de cosas, le pregunté por los amigos, me los sacó en las manos, me contaba, y era una alegría, y verlo diferente, verlo con una madurez. Mientras estuve en el colegio, no fue una persona que fuese complicada, pero era totalmente allá calladita y de pronto muy revolucionario con muchas cosas, y hoy verlo aquí sintiendo lo mismo que yo siento, hablando de lo mismo, a mí eso me fascina. Así que tranquilos, yo no me preocuparé porque es que no es con nuestras fuerzas, bro. Así es. Ustedes han recibido la palabra de Dios y Dios para cada uno de ustedes tendrá un día donde todos tendrán que arrodillarse, donde todos tendrán que decir, verdaderamente eres mi Salvador. Así que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Yo te bendigo porque eres maravilloso, Señor, porque eres lo mejor, porque eres ese Padre que perdona, porque eres ese Padre que siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos. A pesar que cometemos errores, siempre nos miras con ojos de misericordia y de amor. Así que gracias, Padre. Hoy te pido, Señor, para que podamos entender esta palabra, que podamos entenderla, que es útil para enseñar, que la amemos, que la valoremos, que la leamos, que la incorporemos, que podamos vivirla en cada día de nuestra vida. Bendigo a cada estudiante, a cada maestro, a cada padre, Señor, y que tu Santo Espíritu nos siga enseñando, que cada vez que leamos, Señor, no lo hagamos solos, que tú, Espíritu Santo, estés ahí y nos enseñes, nos ayudes a comprender el propósito, que nos reveles lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que gracias, Señor, por tu palabra, gracias por cada misionero, gracias por cada traductor, Señor, que hoy en día nosotros podemos tener una Biblia en nuestras manos y conocer la verdadera voluntad tuya. Por eso dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo te pido, Señor, que cada estudiante, cada maestro, cada padre y cada persona que lea esto en tiempo o a destiempo pueda ser libre y que se apasionen y que sean lectores de tu palabra para poder seguir caminando en esta tierra mientras tú vienes por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro que el Espíritu de Dios será aquel que nos seguirá enseñando, recordando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, estudiantes y padres de familia, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, y a ti, señor vicerrector, muchas gracias por acompañarnos y darnos este espacio para hablar de lo que nos gusta, que es la palabra de Dios. Dios les bendiga, hasta mañana.